puede la Argentina aprender a convivir con esto sin que la salud finalmente, como están dando los números, parezca fuera de control y sin que la gente sufra tanto en términos económicos? Yo creo que después de todos estos meses, yo creo que algo hemos aprendido. Creo que lo más terrible que hemos aprendido es que la pandemia no es solo una situación sanitaria y que la pandemia tiene, digamos, más allá de que el problema central pueda ser un problema de salud pública, sea un problema de salud pública, trasciende la esfera sanitaria y tiene terribles consecuencias económicas, sociales, institucionales, educativas, psicológicas. Entonces la solución tampoco es sanitaria, la solución es política. Recién lo comentaba Patricia, pero yo creo que, digamos, la solución es política. Y yo creo que la solución política pasa por un gran acuerdo donde cada uno deponga ciertas actitudes. Yo creo que tanto el oficialismo como la oposición, yo creo que acá la verdad que todos tenemos parte de la culpa. Esto ya viene arrastrándose de hace décadas, así que es ridículo pensar que son este año, o son los 4 años previos, o los 10 años previos. Esto de echarnos la culpa me parece que ya no tiene demasiado sentido, no es productivo, me parece que la solución es política. Esto es decir, bueno, muy bien, vamos a poner algunos asuntos sobre la mesa de los cuales no vamos a discutir, lo vamos a dejar de lado, vamos a discrepar, vamos a disputar en otros terrenos, pero hay ciertas cuestiones como el proyecto de país que queremos todos, y esto incluye las políticas económicas, las políticas sociales, las políticas educativas, sanitarias, las vamos a tratar de arreglar entre todos. Esto exige, digamos, una actitud diferente del oficialismo y de la oposición. Yo creo que cuando empezamos con este recorrido en marzo, y esa fue la principal razón por la que el presidente tuvo el enorme apoyo social, incluyó el apoyo cerrado de la oposición también, de Juntos por el Cambio. Entonces, la verdad es que en ese momento, cuando vimos la primera presentación del presidente con los gobernadores del oficialismo, de la oposición, con los bloques de senadores y diputados de Juntos por el Cambio y del oficialismo, me parece que uno empezó a... Yo recuerdo haber estado y dije, bueno, ¿quién dice que esta crisis, porque es una crisis, es una tragedia, pero es una crisis global, de golpe comienza a producir un cambio que avisorarse, que permite comenzar a modificar las cosas de manera profunda? No ocurrió. La verdad que lo que ocurrió fue que, bueno, el gobierno se enamoró de la cuarentena, comenzaron las disputas, se profundizó la grieta y estamos donde estamos. Ahora, perdón, doctor, pero digo, una pregunta que estaba en el medio de lo que preguntaba Eduardo. ¿Está fuera de control la pandemia en este momento? No, no está fuera de control. No está fuera de control. Está difícil la cosa, está muy difícil la cosa. No está fuera de control. Yo creo que, de nuevo, ya lo dijimos muchas veces, el sistema de salud argentino es un sistema de salud comparado con los países de la región, es un buen sistema de salud. Por supuesto que no estaba preparado para enfrentar una epidemia de la magnitud que tenía, con lo cual el tiempo crítico que se ganó con la cuarentena temprana fue muy útil para preparar mejor al sistema de salud. No se hizo, digamos, preparar una respuesta comunitaria para salir a buscar, digamos, los casos, el trazar los contactos, aislarlos, bloquear los focos. Eso no se hizo y esa es la principal asignatura pendiente que ha hecho que, digamos, nunca hayamos logrado doblegar la curva, excepto muy al principio. Porque después la gente no resistió más. Pero no hay sociedad que resista 7 meses de cuarentena, menos en un país que tiene entre 40 y 60% de trabajo, digamos, no formal o que no tiene un salario. Pero digo, ahí es donde choca la economía y choca la vuelta a la actividad y el tema de que estamos volviendo a la actividad en un momento en el cual los números en términos de salud, me parece muy concreto, hay 16.000 infectados, ¿no? Prácticamente todos los días, ¿no? Por eso creo que la estrategia tiene que ser, más allá de que tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, tenemos que tener estrategias focalizadas. Uno es ampliar mucho el testeo, trazado y aislamiento para bloquear los focos, particularmente en el interior del país, donde hoy se están concentrando más de 2/3 partes de los casos. Afortunadamente en el AMBA la cosa está estabilizada y probablemente ya empezó a bajar en la Ciudad de Buenos Aires y está ya bajando en el conurbano.
Pero realmente lo que tenemos que hacer también es proteger a la población vulnerable y seguir insistiendo con las medidas de comportamiento social, distanciamiento físico, uso de barbijo, evitar aglomeraciones y, digamos, todas las conductas y comportamientos que promueven la circulación del virus. Claramente. ¿Por qué? Porque la vacuna todavía yo no creo que esté tan cerca. Entonces tenemos que no alentar esperanzas que por ahí realmente al final no se terminan cumpliendo. Le quiero mostrar, si la producción pone la placa, le quiero mostrar una placa que teníamos, esta, que es un poco el recorrido que tuvo Yo cuando miro esto, digo, bueno, en toda la línea, ¿en qué momento se pudo haber hecho otra cosa? Cuando usted ve, ahora estamos allá arriba, ¿no? Miren, a fin de abril, en realidad, yo publiqué una nota creo que, no me acuerdo si fue Clarín o La Nación, el 3 de mayo, y sacamos un documento con la Fundación ALEM, que son los equipos técnicos del radicalismo, donde proponíamos una salida ordenada de la cuarentena, por supuesto, digamos, flexibilizando de manera muy responsable, con protocolos muy estrictos, protegiendo a la población vulnerable y aislando, testeando, trazando y aislando. Eso fue cuando teníamos 100 casos por día. 100 casos por día, sí, 100, 120, depende del día. Ahí era el momento. ¿Por qué? Y lo que proponíamos era, de nuevo, un esquema valvular intermitente, que significaba que si la cosa se complicaba, había resto social para poder retroceder, que es lo que no tenemos ahora, porque la gente, por hartazgo, por necesidad, se agotó. Usted decía que la vacuna no está cercana, sin embargo, bueno, hay, me parece, cierta ansiedad, especialmente en el gobierno. Hoy trascendió la idea esta que a fin de año quieren empezar a vacunar y que, bueno, inclusive ya para mediados del año que viene la Argentina estaría toda vacunada, con una vacuna gratuita encima. ¿Esto es posible? ¿Es un proyecto, digo, en este nivel donde todavía están los testeos, parece que no están dando todo el resultado, por lo menos no van todo lo rápido que la pandemia requiere, ¿no? Todavía no terminaron los ensayos clínicos. No terminó. Ninguno de los, incluso de los proyectos más avanzados de este desarrollo de la vacuna, que son los ensayos clínicos en fase 3, no terminó ninguno todavía. Faltan 2 meses para fin de año. Además, faltan 2 meses para que termine el año. Correcto. Empecemos porque tienen que terminar los ensayos clínicos. En el mejor de los casos, no sé, a menos que haya información que por supuesto puedo no tener, pero los que están más avanzados, que son Pfizer, AstraZeneca, no creo que terminen hasta dentro de un mes por lo menos. Por lo menos. Con lo cual, más allá de que se avance mucho con la producción de la vacuna, tampoco es tan rápida la producción. Y después de la producción, pensemos en lo que es las miles de millones de dosis. A esto sumémosle las aprobaciones regulatorias. A esto sumémosle después el fraccionamiento y la distribución. Para alcanzar, como decía el ministro, creo, 13 millones de argentinos, que serían los primeros que serían vacunados, me parece que se requiere un esfuerzo logístico que no creo que de ningún modo pueda estar antes de fin de año. Hay también Ojalá me equivoque, ¿eh? No, pero Rubinstein, hay también una cuestión ideológica, en términos de decir, bueno, no, la vacuna norteamericana va más rápido, pero va a llegar antes la china o la rusa. Bueno, digamos, ¿qué grado de seriedad? No, cubana no conozco. ¿Qué grado de seriedad tiene esa discusión? Digamos? Me parece que es absurdo, que se ha ideologizado, digamos, me parece que no tiene sentido. Realmente no tiene sentido. Creo que alguna vez hablamos de la vacuna rusa. La vacuna rusa, sí. Yo le pregunté si se vacunaba con la vacuna. Pero se publicaron esos estudios después, sí, se publicaron. Pero la verdad es que no lo veo posible, Y sí creo que hay estas cuestiones ideológicas absurdas. Pero bueno, ojalá tenga razón el ministro. Pero creo que es improbable que tengamos una vacuna o que tengamos, tal vez recién estén terminando los ensayos clínicos, comience la fase de producción masiva, pero hasta que esté vacunada, esto requiere un esfuerzo logístico enorme y, ojo, estamos compitiendo con todo el mundo. La vacunación, en el mejor de los escenarios, en mi opinión y por lo que yo leo, va a estar para toda la población probablemente hacia fines del año próximo. Y ojalá pueda comenzar hacia un poco antes de mediados del año próximo. Bien, doctor, repasamos al principio los números, 1.053.000 positivos con un número de fallecidos de 27.957. ¿Cómo evalúa usted, cómo califica usted la gestión Ginés viendo estos números?
Bueno, no ha sido, los resultados no han sido buenos, claramente. Digamos, yo creo que acá hay 2 o 3 cosas para mencionar. Una, bueno, hubo algunos errores estratégicos que tienen que ver con algunas imprevisiones iniciales de no haber comprado las pruebas, eso ya lo hablamos, de no haber, digamos, desarrollado esos dispositivos comunitarios para realmente ampliar los testeos, el trazado y el aislamiento cuando teníamos pocos casos, que era el momento para tratar de mitigar la expansión de la epidemia. Hubo errores producidos por esta antinomia que se generó entre salud, economía, cuarentena o muerte, que la verdad que no ayudó para nada a poder manejar mejor las cosas. Y hubo toda esa cuestión de discurso triunfalista. Yo creo que, lamentablemente, si hubiera habido un poco más de humildad y no tanta soberbia en la gestión de la pandemia, seguramente seríamos todos mucho más comprensivos, porque la realidad también es que la pandemia es terrible, que todos los países han tenido una enorme cantidad de problemas, que no hay un campeón del mundo en la gestión de la pandemia, excepto muy poquitos países, pero que todos, la mayoría, lo han enfrentado con cierta humildad, escuchando las voces críticas, tratando de ampliar sus consejos asesores con reconocidos expertos de muchas ciencias, no solamente infectólogos, sino también cientistas sociales, economistas, también comunicadores, científicos, psicólogos, independientes, que tuvieran una visión y una mirada mucho más amplia, una perspectiva muchísimo más, probablemente más amplia, que permitiera de alguna manera asesorar al presidente de una manera mucho más independiente. Yo creo que esto falló. Entonces yo creo que si hay que achacar algunos errores son estos, pero la realidad es que la pandemia es una tragedia global, pero que la podríamos haber manejado mucho mejor y mucho más humildemente. Doctor, hablando de tragedia, le voy a pedir, yo sé que los pronósticos son antipáticos e ingratos, mucho más en este tipo de cosas, pero ¿usted imagina, y no lo digo solo por Argentina, lo digo en términos globales, en términos del mundo, ¿usted imagina que el año que viene se consume en la búsqueda de la normalidad que se perdió antes de la pandemia? Es cierto que nadie tiene la bola de cristal. Yo creo que yo soy relativamente optimista, más allá de lo que estamos viviendo. Creo que la cosa de acá a un mes se va a estabilizar en el país y ojalá, no me equivoque, pero entiendo que vamos a tener un diciembre que va a ir tranquilizándose en todo el país. O sea, ahora se ha desplazado el epicentro de la epidemia al interior, pero vamos a tener un diciembre, la última quincena más tranquila, unas fiestas un poquito más relajadas. Por supuesto, con brote, rebrote por todos lados. Tenemos que mantener todas las conductas sociales, es fundamental la protección de la población vulnerable, el uso de barbijo, evitar los abrazos, la higiene de manos, todo eso, todo el año que viene además. Porque la vacunación, que ojalá llegue más o menos para mediados del año próximo, ojalá antes, va a tomar mucho tiempo hasta que se alcance, digamos, este efecto rebaño que permite que el virus realmente baje la circulación. Entonces, hasta que eso llegue, vamos a tener que bancarlo. Ese momento, digamos, ese momento del virus rebaño, digamos, del contagio de la manada. Por la vacuna, ¿eh? No inmunidad natural. No inmunidad natural. Por la vacuna, estoy hablando. ¿Cuándo se va a dar? Y probablemente se dé, yo creo, en el mejor de los casos, hacia fines del año próximo.